lo vamos a llevar. Entonces, como ustedes bien saben, son solamente 3 días de clase. O sea, es hoy, mañana y pasado. Entonces, en esos 3 días nosotros ya debemos determinar cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben que lo máximo que se puede sacar en el acompañamiento son 85, de los cuales 5 puntos son de participación, 5 puntos son de comportamiento y 5 puntos son de asistencia. Entonces ustedes por estar en la clase de Zoom, yo les voy a mandar la invitación siempre para la siguiente clase. Pues ustedes ya acceden más fácilmente a esos 15 puntos, ¿no? Para participar en la clase, asistir y pues bueno, portarse bien. Con respecto a las tareas, el producto final normalmente debe de valer 40, pero pues yo esos 40 mejor se los doy a las actividades. Entonces nosotros vamos a tener 3 actividades. Siempre terminamos la clase y al final de la clase yo les muestro la rúbrica de la primera actividad, que por lo general para cuando tomemos clase ya debe estar arriba en la plataforma, no sé si ya lo revisaron. Y pues bueno, yo les voy a decir más o menos qué es lo que tienen que hacer con la tarea y todo. Y normalmente todas esas tareas no se suben a la plataforma, me las mandan a mí a mi correo. En la plataforma yo solo les voy a subir las rúbricas, las invitaciones de las reuniones y les voy a poner los links de los videos de la clase, porque todos los videos los voy a grabar para subirlos ahí, por si alguien tiene problemas para acceder al Zoom o algo así. Entonces, las tareas, les digo, son 3 y una va a valer 10 puntos, las otras 2 van a valer de a 15. Con eso sumamos 30 puntos. Perdón, con eso sumamos los 40 puntos, ¿ok? Entonces, va a quedar pendiente su producto final, ese sí vale 30. Y normalmente yo les pido pues un portafolio, pero es un portafolio que está dividido en 2 partes, ¿ok? Una parte va a ser la recopilación de esos 3 trabajos que hicimos en los 3 días, ya calificados y todo. Y otra parte de su portafolio van a ser los apuntes que ustedes hagan en clase. O sea, yo para estas clases normalmente pues les pongo presentaciones. Entonces, vamos a ver la presentación. En la presentación ustedes van a ver conceptos importantes. Ya llegó. Entonces, ustedes van a ver conceptos importantes, frases, entonces todo eso lo tienen que copiar. Yo les recomiendo que de preferencia lo hagan en digital para que ustedes, o sea, para que les sea más fácil luego anexarlo a su plataforma. Ahora que si lo hacen en su libreta, pues a lo mejor lo tendrían que anexar en forma pues de fotografías, ¿no? Pero no me molesta que lo hagan en la libreta. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a cómo está la distribución de los puntos. Yo sí, profe. A ver. Es que entré a plataforma y estuve viendo que tiene ahí un programa. Ajá, o sea, un documento que dice programa de cursos. Sí, yo ahí veo que dice que hay 5 actividades. Sí, normalmente No, 6. el acompañamiento que fue intersemestral era Ajá. un acompañamiento. A ver, espérame. Freddy, ¿nos escuchas? No sé si nos escucha Freddy. Freddy, ¿nos oyes? Parece que no. Bueno, sí, normalmente no sé si tomaste acompañamientos intersemestrales, o sea, los que estaban durante el segundo corte, esos sí eran de 5 días, o sea, empezaban un lunes y terminaban un viernes. Entonces, eso sí, diario era una clase diferente y diario había que hacer una actividad, pero pues tenías una semana para hacerlo. En cambio, ahora ya se redujo a solamente 3 días. Entonces, haz de cuenta, de ese programa del curso, nosotros solamente vamos a tomar como que la mitad. Por eso distribuí los puntos diferentes, ¿ok? O sea, subí ese programa del curso como para que ustedes vean más o menos qué temas vamos a ver, pero realmente es mucho más corto que eso. O sea, solamente van a ser 3 actividades, no vamos a hacer 5, ¿ok? Ok. Sí. Nosotros ya el miércoles ya deberemos terminar. Y ya cuando mucho ese día ustedes me están mandando su portafolio, para que a más tardar el jueves, pues yo ya les esté mandando por correo cómo está desglosada su calificación. O sea, cuánto tuvieron de participación, cuánto tuvieron de asistencia, de comportamiento, de tareas. ¿Y eso, profe, es para todos los acompañamientos o ese sería solo el de usted? Porque es que le pregunto,
Es que le pregunto porque mi hermana igual toma acompañamientos, pero ella le dijeron que no le iban a dar calificaciones hasta quién sabe cuándo. ¿Que no le iban a dejar qué? No le iban a dar calificación hasta quién sabe cuándo. No, mira, bueno, si te sirve la información, nosotros tenemos máximo hasta el 10 de julio para subir calificación. O sea que nosotros ya tengamos listos los promedios y los Ujú. mandamos al maestro Joel. No sé si conocen al maestro Joel, él normalmente está ahí en coordinación. Es el que se encarga de Sí, todo, de la plataforma y todo eso. Entonces, más o menos, ok. nosotros para el 10 de este mes ya debemos de mandar las calificaciones de todos los acompañamientos que ha habido hasta ahora de este periodo. Entonces, bueno, yo normalmente así lo hago con mis acompañamientos. Se dan Ujú. los 3 días y por lo general al cuarto, cuando mucho al quinto día, ustedes ya tienen en su correo toda la calificación, pero así por desglosada, ¿no? Por ejemplo, cuánto tuviste participación, cuánto de asistencia. De hecho, les mando Ujú. una foto también del Excel, porque lo manejamos en un archivo de Excel. Entonces, Ujú. está dividido todo por rubros, ¿no? Entonces, yo les mando esa foto y aparte yo les escribo, ¿no? Tuviste de participación tanto, de tareas tanto, y tu total es tanto, ¿no? Y te pongo ahí la frase, ¿no? Si estás de acuerdo con tu calificación, confirma de recibido, para que yo dé de alta tu calificación. Ya. Porque pues ya saben que Ok. normalmente nosotros debemos de firmar, Ujú. ustedes deben de firmar pues la lista, ¿no? Con que están de acuerdo Ajá. con el promedio, pero pues como no nos podemos ver, pues lo manejo yo como una confirmación del correo. Si ustedes están de acuerdo con su calificación, entonces yo ya me quedo con eso y ya solo lo mando a coordinación. Sí, nosotros tenemos Ok. 10, pero pues les tienen a ustedes que dar todo, ¿no? Sí. Entonces no se puede quedar así nada más. Ok, Este, gracias, profe. no sé, Carlos, ¿tú tuviste alguna duda? Carlos, Freddy, Pues, nada. Freddy, ¿me escuchas? Sí, le escucho, maestro. Ok. Bueno, no sé qué tanto ya escuchaste, pero como llegaste un poco tarde, les comentaba a tus compañeros que más o menos cómo está dividida la clase. Ya sabes que solo son 3 días, entonces son hoy, mañana y pasado. Entonces, al término de cada sesión, yo les voy a mostrar la rúbrica, se las voy a compartir en pantalla, les voy a explicar cómo está la tarea y normalmente antes de cada clase ustedes ya tienen esas rúbricas en la plataforma. Entonces, si ustedes ya tienen acceso a la parte del curso del acompañamiento, ustedes ya pueden checar que ya está el programa del curso, que vamos a seguir más o menos como el 50% de eso, porque solo tenemos 3 días. Eh, vamos van a ver igual ustedes la rúbrica de las tareas cada día, y también les voy a subir los links de las clases que las vamos a grabar. Entonces, yo se los voy a subir por si ustedes quieren ver la parte de las presentaciones para tener su portafolio. Entonces les comentaba a tus compañeros que al final hay que hacer un producto final. Es un portafolio que está dividido en dos partes. Una parte son sus trabajos que van a hacer durante los 3 días, recopilados, y otro son sus apuntes de clase. Ok, ya sea que los tengas en digital o los tengas en tu libreta y me los mandas como una fotografía y los anexas a tu portafolio. Entonces eso vale 30 puntos. Y tus 3 tareas que vas a hacer en los 3 días, una vale 10 y las otras dos valen 15 que suman los 40. ¿Ok? No sé si te queda alguna duda, Freddy, ya para empezar. No, maestro, ninguna duda. Gracias. ¿Seguro? Sí. Bueno. Carlos, no, tampoco. muy bien. Pues les voy a compartir en pantalla lo que es la presentación. Está muy cortita. Entonces, más o menos ya para que empecemos con esto. Ustedes me dicen si la logran mirar. El primer tema normalmente trata con respecto a la célula, ¿ok? Pero pues nosotros nos vamos a ir más que nada con la organización de los seres vivos y las características de los seres vivos, ¿ok? Entonces nada más déjenme les comparto en pantalla la presentación. No sé si todos la logran mirar ya. Carlos, ¿la puedes ver? Yo sí, profe. Alejandra, Sí. Freddy, Sí.
Muy bien. Entonces, bueno, los niveles de organización yo creo que ustedes ya los vieron hasta el cansancio. Entonces, realmente el tema es bastante sencillo, ¿no? Pero pues bueno, antes de entrar en lo que son los niveles de organización, pues vamos a ver cómo están las características de los seres vivos. Entonces, Carlos, no sé si puedes leer esta primera parte, por favor. Sí. Los seres vivos pueden ser organismos más o menos complejos, dependiendo de cuántas células los forman y de cómo se organizan esas células. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esa pequeña frase, tú sabes que hay organismos que los podemos clasificar de acuerdo a las cantidades de células. Y por ejemplo, son organismos de una sola célula. ¿Cómo les decimos esos organismos? ¿Te acuerdas? Guay, no. Unicelulares. No sé si recuerdas esa palabra. Sí, creo que sí, eso sí. Bueno, unicelular es un organismo que es una sola célula. ¿Cómo cuál podría ser? Piensa en uno. Muy fácil. Está en todos lados, hasta en tu estómago. Se me va la palabra. Sí, sí sé. Si no te lavas bien las manos, también están ahí. ¿Qué más? ¿Qué Sí, podemos? Las bacterias. 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 Exactamente, una bacteria. Los virus también, aunque los virus no son exactamente células, son organismos unicelulares porque es una unidad, ¿no? Es una sola estructura. Les digo, están las bacterias y pues bueno, principalmente también hay hongos microscópicos que también entran dentro del rubro de los organismos unicelulares. El contrario, ¿cuál sería? Si unicelular es de una sola célula, ¿cuál sería lo contrario, Alejandra? Alejandra. Ay, espéreme, profe, me estoy acordando. ¿No son las pluricelulares? Exactamente, Freddy, muy bien. Son pluricelulares. O sea, que son de muchísimas células. Y pues ya ahí entramos todos nosotros, ¿no? Los demás animales, nosotros, las plantas, los hongos, cualquier cosa que sea ahora sí que macroscópica, o sea, que podamos ver a simple vista, es un organismo que está organizado de varias células. Entonces, esa es una primera característica de los seres vivos, ¿no? Que están formados por células, ya sea una o varias, ¿ok? Entonces, ahí está. Les puse este cuadrito para que ustedes vean más o menos cómo estamos clasificados. Unicelulares, que pues ya ustedes me dijeron los ejemplos. Los pluricelulares somos todos los demás, ¿ok? Y los podemos dividir a su vez a los pluricelulares en los que no tienen tejidos, los que sí los poseen, los que poseen órganos definidos como nosotros o la mayoría de los mamíferos, y obviamente también los que cuentan con aparatos y sistemas. Entonces de ahí empieza como que las primeras divisiones de los seres vivos. Entonces, ojo, no sé si están anotando o no, pero pues bueno, les voy a decir otras características de los seres vivos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, uno, ya vimos que estamos formados por células, independientemente que sean unicelulares o pluricelulares. A ver, Carlos, ¿qué otra característica crees que tengan los seres vivos? Solamente por ser seres vivos. Ya vimos que estamos formados por células, ¿qué más crees? ¿Por partículas? Olvídate de la formación, vamos a pensar más en lo que haces tú como ser vivo. Entonces, ya vimos que estás formado por células. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hacen los seres vivos? Que tú dices, bueno, eso lo hace porque es un ser vivo. Piensa en otro animal, a lo mejor una planta, otro animal. Otro animal, perdón, una planta también. ¿Para qué crees que las plantas producen flores, Carlos? Para que podamos respirar. Sí, yo sé. ¿Cómo? Para que podamos respirar, sí, yo sé. No. O sea, las plantas sí producen oxígeno para que respiremos. Pero recordemos que las flores, ¿para qué le sirven a la planta? Guay. No me acuerdo. ¿Tú sabes para qué le sirven las flores a la planta? ¿O tú, Freddy? ¿Cuál fue la pregunta, profe?
Le pregunté a Carlos que para qué le sirven las flores a una planta. Freddy, No me acuerdo, maestro. ¿no se acuerdan? Bueno, las flores, para que se acuerden, son los órganos reproductores de una planta. Por lo tanto, les sirven para reproducirse. Entonces, ¿cuál es otra característica que tienen los seres vivos, Carlos? Pues la reproducción, ¿no? Exactamente. Entonces ya vimos que estamos formados por células, ya vimos que nos podemos reproducir. ¿Qué otra característica tienen los seres vivos, Alejandra? Ah, Algo que haces todos los días. ok. Mm, ¿Qué haces todos los días cuando te despiertas? No me digas que vas al baño. O sea, piensen algo No, más, un poquito más. me despierto y me vuelvo a dormir. No, 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 no. ¿Qué hacemos para obtener energía? Eh, ¿Comer? Exactamente, nos alimentamos. Entonces, por eso les digo, realmente las características de los seres vivos son muy sencillas. O sea, es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Les digo, estamos formados por células, nos reproducimos, nos alimentamos, ¿verdad? Otra característica puede ser el movimiento, aunque hay organismos que son sésiles, o sea, que aparentemente no se mueven como una planta, hay movimiento dentro de ellos, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos movimiento, nos reproducimos, bueno, más o menos ese tipo de características me refiero, ¿ok? Ya con respecto a la división, pues vamos a ver más o menos cómo está. Pues primero empezamos con los organismos unicelulares. Entonces, por ejemplo, Freddy, ¿puedes leer, por favor? Organismos unicelulares están formados por una sola célula que realiza todas las funciones vitales. Ah, ok. ¿Ahí qué entiendes? ¿O qué piensas de eso? Y solo necesitan una célula para realizar todo su funcionamiento. Ajá. Ya vimos qué ejemplos pueden ser organismos unicelulares, que nos había dicho Carlos. Perdón, más no escuché. Una bacteria, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si su cuerpo está formado por una sola célula, bueno, realmente en todo ese pequeño cuerpecito se van a realizar todas las funciones del organismo. O sea, con esas solas estructuras se va a reproducir, se va a alimentar, va a producir desechos, ¿ok? Y eventualmente pues va a terminar muriendo, ¿ok? Entonces, Alejandro, ¿puedes leer, por favor? Sí. Algunos organismos unicelulares pueden vivir agrupados formando colonias para aumentar su capacidad de obtener alimento y su supervivencia. Así es. ¿Sabes algún ejemplo o has escuchado de algún organismo unicelular que vive en colonias? Ah, 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 ah. La verdad, profe, no recuerdo. Bueno, no importa. Pero por eso les puse esa fotito que está ahí. Si ustedes la ven, son como que varias bolitas, ¿no? Entonces, si nosotros clasificamos a las bacterias, las podemos clasificar por su forma. Entonces tenemos a los bacilos, que son como bastoncitos que parecen como unos chetos. Tenemos a los espirilos, que son como este tipo de pasta que es como un tornillito arrolladito, ¿no? Como un bastoncito enrollado. Tenemos a los cocos, que son bolitas, y tenemos a los estreptococos. Los estreptococos, que son precisamente lo que vemos en esta imagen, que son como que varios cocos unidos en un racimo, ¿ok? Entonces, son varios cocos que forman una colonia de bacterias, o sea, de varios cocos. Entonces, ellos se juntan para formar esta mini colonia, ¿no? Que se le conoce como estreptococo, ¿ok? Entonces, a través de ese agrupamiento que ellos tienen, ahí ellos mismos se reproducen, se cuidan entre sí y realizan todas las funciones de seres vivos que tienen que hacer.
que ya vimos que principalmente es crecer, alimentarse, desarrollarse, y morir eventualmente, ¿no? Esas son las características principales que tiene un ser vivo. Entonces eso nunca hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué otra cosa? Vamos a distinguir entre las bacterias. Las bacterias, por lo general, nunca hay que confundirla con los virus. No sé si ustedes más o menos saben la distinción entre virus y bacterias. Carlos, ¿has escuchado algo de eso? Creo que sí, más o menos. A ver, ¿qué sabes? Lo que tú sepas, no importa. Que algo así que el virus, como que, bueno, los dos supuestamente afectan, ¿no? Al cuerpo o, Exacto. o a la parte. Pero pues creo que por lo que me han dicho y como que uno es más fuerte que el otro, porque el otro, uno es algo que se puede quitar rápidamente, la bacteria. Así es, si por ejemplo tú te da una infección en la garganta o una infección intestinal por una bacteria, vas al doctor, ¿qué crees que te va a dar el doctor? Me recetarían algo para tomar o... Normalmente, ¿qué es ese algo que te recetan? ¿Qué es la clave para Antibióticos. un Exacto. antibiótico? Y como su nombre lo dice, es antibiótico, o sea, es antivida. O sea, es una medicina que está diseñada para matar algo que está vivo, que en este caso es una bacteria. Las bacterias, aunque son muy buenas colonizando y las encontramos en todos lados, pues tienen en sus estructuras ciertas características que las hacen susceptibles a algunos químicos, como las medicinas. Pues, por ejemplo, si a ti te da una infección en la garganta, por lo general a ti te van a decir, tómate tal antibiótico, ¿no? Y efectivamente ese antibiótico se va a ir directamente a tu sangre y va a llegar hasta donde está la infección y va a acabar con la bacteria. Es algo muy sencillo y en menos de una semana tú ya te recuperas, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un virus, aunque el virus es unicelular, o sea, es una estructura microscópica, vaya, ellos no son considerados organismos vivos. O sea, si a ti te da un resfriado, una gripe o algo así, pues no te van a poder dar un antibiótico porque no existe ninguno para curarlo, ¿no? Ahí es donde actúan las defensas de tu cuerpo. Entonces los virus son, hagan de cuenta, me gusta compararlos como si fueran mini androides o mini robots. Entonces ellos, como son robots y están programados en su ADN y en su ARN, perdón, en su ARN porque no tienen ADN, ellos infectan a las células, o sea, entran en nuestro organismo, se van específicamente a las células en donde tienen que infectar, normalmente las respiratorias, si es una gripe, una influenza, entonces, que están en los pulmones, ya sabes. Entonces, ellos se reproducen ahí. Cuando tu célula se divide junto con partes del virus. Entonces, el virus eventualmente sale de tus células, las mata y es cuando empiezan los síntomas, ¿no? La fiebre, el fluido nasal, la tos, etc. ¿Ok? Entonces, ya tu cuerpo reconoce el virus y empiezas a crear tus propios anticuerpos. ¿Ok? De tal suerte que a lo mejor en 5 o 6 días tú ya te estás recuperando porque ya estás expulsando el virus a través del estornudo, a través de las flemas, ¿ok? Y ya tu cuerpo empieza a crear las defensas. Pero eso realmente es algo que tú tienes que hacer por ti mismo. Y nos ayudamos con los medicamentos. Por ejemplo, tomamos el paracetamol para la fiebre, para el cuerpo cortado, para el malestar, ¿verdad? Hacemos algún tipo de gárgaras para estar limpios, no lo sé. Pero realmente no tomamos ningún antibiótico porque no podemos matar al virus como tal. Por eso es que son peligrosos en algunas ocasiones, ¿no? Porque no tienen un tratamiento pues para acabar con ellos, ¿no? Sin embargo, tenemos vacunas que nos ayudan a prevenir y les digo, hay tratamientos para ayudar a avanzar la enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver que las bacterias tienen diferentes estructuras, como ustedes lo pueden ver. Son móviles, entonces casi siempre tienen estructuras que les ayudan a moverse, como esa colita, que es un flagelo. Tenemos los pilis, que son esos pelitos que tienen alrededor, que les ayudan a comer y alimentarse, también a reproducirse. Lo que ustedes están viendo ahí no son algas coloniales, en realidad son bacterias, pero se me movió ahí el cuadrito de texto. Bueno,
Lo que ustedes ven aquí en azul, esos sí son hongos unicelulares, les digo, si son parte de algunos otros organismos unicelulares, como las levaduras, ¿ok? Y ustedes saben que las levaduras las usamos para hacer pan, para hacer cerveza, ¿ok? Entonces todos esos son hongos microscópicos y entran de la clasificación de unicelulares. Y tenemos a los protozoarios. Los protozoarios se parecen a las bacterias, pero no son iguales. Y casi siempre son parásitos o viven en el agua, agua contaminada o en general en cualquier cuerpo de agua, ¿no? Pero cumple casi con las mismas características que una bacteria, aunque no lo es. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Carlos, Alejandra, Freddy. No, yo no. ¿Nada? Bueno. No. Ni yo, profe. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Después ya pasamos a los organismos pluricelulares. Ahora sí, Freddy, ¿puedes leer, por favor? Organismos pluricelulares están formados por muchas células que funcionan como todo un integrado. Existen distintos tipos de organismos pluricelulares según los niveles de organización de sus células. Así Una es. de ellas sin tejidos. Tenemos a los que no tienen tejidos, tenemos a los que sí los tienen, a los que tienen órganos y los que tienen aparatos y sistemas. Realmente nosotros como organismos vivos estamos clasificados dentro de valga la redundancia, dentro de una agrupación, una clasificación en el que pues nos consideramos organismos pues hasta cierto punto complejos. Se les llama complejos no porque seamos complicados, porque aunque sí lo somos eh, mentalmente, ¿no? Somos complejos porque estamos formados de muchas células, cada célula es diferente, por lo general estos grupos de células van a formar tejidos, estos tejidos van a formar órganos diferentes y cada órgano, aunque tiene una función distinta, va a formar parte de un aparato o un sistema y cada aparato y cada sistema tiene una función. Por ejemplo, Alejandra, ¿tú qué aparatos y sistemas recuerdas que tenemos nosotros? El sistema muscular. Ese es uno, tenemos el esquelético, tenemos el nervioso, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo. Y por ejemplo, tu sistema digestivo, ¿qué tanto tiene? ¿De qué está formado? La boca, el estómago. El estómago, está los intestinos, ¿no? Todos esos son diferentes órganos que forman un solo aparato que su principal función es hacer la digestión, ¿ok? Y lo mismo, las plantas tienen sus propios órganos, que son las hojas, las raíces, ¿ok? Y todos tienen funciones muy similares. Tenemos organismos con tejidos, que por lo general somos casi todos, y los que no tienen tejidos verdaderos, en este caso algunos hongos, ¿verdad? Entonces, con respecto a los pluricelulares, bueno, esa es más o menos la clasificación para que ustedes sepan cómo estamos todos. Casi todos formados por células, tejidos y órganos. Como que tenemos una formación más compleja a comparación de los unicelulares, que es solamente una estructura. ¿Ok? Los organismos sin tejidos, que dice aquí, dice, estos organismos están compuestos por células agrupadas entre sí y todas realizan funciones. Dice, pertenecen a este tipo de organismos pluricelulares, las algas, ¿ok? Los hongos, los mohos y las esponjas. Entonces, estos son organismos que hasta cierto punto son muy sencillos. O sea, para empezar, vean sus estructuras. O sea, son muy fáciles, ¿no? Hasta las podemos dibujar en un solo trazo y no pasa nada. Las esponjas son, literal, parecen piedras. Los mohos son microscópicos y son como manchas. Los hongos, aunque tienen formas más bonitas, son muy sencillos en sus estructuras, no tienen mayor problema, y las algas son iguales. Ojo, no vayan a confundir las algas con plantas, aunque son verdes y hacen fotosíntesis, no son plantas. Ellas tienen su propio reino, ¿ok? Entonces no sé si hasta aquí tienen duda con eso. Los organismos sin tejidos son organismos muy sencillos, ¿ok?
y se caracterizan porque todos son muy blandos y tienen funciones un poco, mucho más sencillas que las nuestras. ¿Ok? Si nos vamos a los organismos con tejidos, Carlos, ¿puedes leer, por favor? Sí, las células de estos organismos se agrupan formando diferentes tejidos, cada uno de los cuales desarrollan una función en concreto. Pertenecen a este tipo de órganos pluricelulares. Pertenecen a este tipo de organismos pluricelulares los musgos, las medusas, los pólipos. En realidad, casi todos los que estemos formados por varias células. Y a diferencia de los de la diapositiva anterior, los organismos que estamos aquí, como estamos formados de varias células, ya tenemos una conformación un poco más complicada, ¿ok? Porque ya vamos a distinguir que tenemos más estructuras. A lo mejor en el caso de un musgo, los musgos ya tienen, vean, si ven la imagen, está como que el musgo en un muro y arribita ya te muestran cómo es uno de manera individual. El musgo es una planta, ¿ok? Entonces ya viene con su propia raíz, ya tiene su propio tallo, tiene su estructura floral, que es su órgano de reproducción, tiene sus hojas para hacer fotosíntesis. O sea, está mucho mejor formado que un alga, por ejemplo. Una medusa ya tiene sus tentáculos, adentro va a tener tu sistema nervioso, va a tener tu sistema excretor, o sea, es un organismo un poco más complejo. Y los pólipos también. A diferencia de una esponja, el pólipo ya tiene sus tentáculos, tiene una base. Aquí adentro de la base van a encontrar, si nosotros le hacemos un escáner, tiene ahí su sistema digestivo, su sistema nervioso, su sistema respiratorio, todo, ¿no? Es un organismo más complejo como nosotros. Ahora, los que tienen órganos, que igual estamos nosotros, dice, son células. Las células de estos organismos se agrupan en tejidos que a su vez forman órganos con unas funciones determinadas. Por ejemplo, en una planta, los órganos son, nosotros ahí sabemos que las plantas tienen raíces, la raíz es su órgano no solamente de sostén, sino que también les permite sacar de la tierra todos los nutrientes que necesitan. Nosotros sacamos de nuestros alimentos el hierro, el zinc, el fósforo, el potasio, las vitaminas, como la vitamina A, B, C, todas esas. Entonces, las plantas sacan todos esos nutrientes de la tierra y lo absorben gracias a sus raíces. Tienen un tallo que no solamente es su soporte, sino que además es como el sistema circulatorio de la planta. ¿Ok? Así como nosotros tenemos venas y arterias que llevan toda nuestra sangre al cuerpo, el tallo es más o menos lo mismo y lleva todas las sustancias y todo el agua por toda la planta. ¿Ok? Las hojas, obviamente sabemos que sirven para hacer fotosíntesis y captar luz, y las flores, que es el órgano de reproducción. Entonces, igual que nosotros, las plantas están formadas de varios órganos y son organismos más complejos. ¿Ok? Bueno, dentro de algunas plantas y organismos, pues ya un poco más complejos, tenemos a las plantas con flores, que son las angiospermas, las que no tienen flores, los helechos, ¿verdad? Que son un tipo de plantas con una capacidad de reproducción diferente y uno que otro gusano, ¿no? Pero en realidad casi todos los pluricelulares ya contamos con órganos, ¿ok? Estos son como que ejemplos azarosos, ¿no? Ahora sí, ya con aparatos y sistemas. Alejandra, ¿puedes leer, por favor, rápidamente? Sí, estos organismos presentan el mayor nivel de organización, tienen complejos conjuntos de órganos relacionados que realizan tareas diferentes dentro de una función común. Por ejemplo, uno de los apartados de un mamífero es el aparato digestivo. Tal cual como tú me dijiste, ¿te acuerdas? Y empieza por la Sí, boca. Está la boca, los dientes, todo lo que te ayuda a que tu comida se haga como una pasta para que sea más fácil de tragar. Y si lo vemos en la imagen, haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? El alce este, o el ciervo, ¿no? Ya se me olvidó qué es. Se lo va a comer, lo va a pasar por toda su tráquea, su laringe, va a llegar a la boca del estómago y de ahí va a empezar el proceso de digestión, va a pasar por todos los intestinos hasta que eventualmente tenga que evacuarse toda esa materia orgánica que ya se come. Y si te das cuenta, es un sistema complejo, pero está formado de diferentes órganos, cada uno con una función diferente. ¿Ok? ¿Qué órganos encontramos en el sistema digestivo? La boca, el esófago, los intestinos, el ano, que es para la excreción, y el estómago.
que es el que inicia el proceso de digestión. Pues nada más para que recordemos esta parte. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Tenemos a los moluscos, que son como los caracoles y las babosas, los artrópodos, que en general son casi todos los insectos y arañas, todos los que tienen el esqueleto afuera. Los peces, por supuesto, ya sean óseos o cartilaginosos. Tenemos a los anfibios, acuáticos o semiacuáticos, a los reptiles con patas o sin ellas. Tenemos a las aves, por supuesto, y nosotros a los mamíferos, ¿no? Son los principales organismos animales que ya tienen una división compleja de sus sistemas y aparatos. Entonces, nada más para recordarles, regreso a esta diapositiva rápidamente. La siguiente tarea va a ser con respecto a estas características, ¿no? Entonces, nada más para recordar, si nosotros tenemos que clasificar a todos los organismos en niveles de organización, empezamos primero con la célula, que es lo más pequeño. Un grupo de células que va a formar, Carlos. Bacterias. Un tejido. Perdón. Ok. Ahora sí, un grupo de tejidos que va a formar. Bacterias. Órganos. Perdón, es que estoy viendo algo que se me fue. Los órganos, cuando se junten, ¿qué van a formar, Alejandra? Como vimos en la diapositiva del alce este. Un sistema. Van a formar aparatos y sistemas, y después un conjunto de aparatos y sistemas que van a formar un organismo. Entonces, bueno, para que les quede más claro todo esto, va a ser parte de su siguiente tarea. De hecho, no sé si logran ver en pantalla la rúbrica, ya se les estoy compartiendo, o no la ven. Bueno, entonces, ahí va. Nada más antes de que se nos acabe el tiempo, que ya queda como un minuto o menos. ¿Ok? Ahí está la rúbrica. Ustedes ya la pueden encontrar en plataforma, es su primera tarea, vale 10 puntos. Entonces, lo único que tienen que hacer es elaborar un cuadro comparativo que describa las características de los seres vivos. O sea, todas las características que vimos en la presentación, pues ustedes van a hacer como que una tabla con las diferentes, por ejemplo, qué es ser unicelular, qué es ser pluricelular, tener órganos, no tener órganos, etc. ¿Ok? Ustedes lo adornan como quieran, por favor que le pongan una imagen y ya saben, que sea un trabajo con portada, con el contenido y con la bibliografía que ustedes utilicen para su trabajo, o sea, de las páginas de internet, etc. Y me lo van a mandar a mi correo, que mi correo está ahí en la rúbrica. Es un correo institucional, pero funciona perfecto. Entonces, ustedes ahí escriben la dirección y me lo mandan. No sé si alguien tiene alguna duda. No. Bueno.